Les animo que abran sus Biblias, Salmo 103. Es un salmo muy conocido y muy popular. Salmo 103. Mantenga su Biblia abierta y luego vamos a leer unos pasajes ahí. Salmo 103. Y quiero comenzar en esta mañana haciendo la siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia alabas y bendices el nombre de Dios? ¿Con qué frecuencia lo haces? ¿Forma parte de tu vida alabar a Dios, el glorificarle? ¿O solo forma parte de un día concreto como el de hoy que venimos aquí a la casa del Señor? ¿En algún momento del día te paras a reflexionar sobre lo bueno que es Dios? ¿Sobre las bendiciones que Él ha derramado sobre tu vida? Porque creo que ninguno de nosotros puede decir en este momento, Dios a mí no me ha bendecido nunca. Simplemente el hecho de estar vivo ya es una bendición. Y estoy seguro, y antes hacíamos mención de ello, que Dios ha bendecido mucho nuestras vidas. ¿Somos agradecidos con ello? ¿Has reflexionado en todas esas bendiciones? Como norma general, ¿piensas en Dios? ¿En el día a día? ¿Hay algún momento que apartas para reflexionar en Dios? ¿Piensas en su voluntad o en sus propósitos? Y si lo haces con la misma frecuencia que piensas en tus cosas. ¿Piensas en Dios con la misma frecuencia que en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en tus proyectos personales? ¿Piensas en Dios de esa manera? ¿O Dios tal vez brilla por su ausencia en tu pensamiento y en el mío? ¿O será tal vez que la rutina, las prisas, las preocupaciones, el trabajo y aún nuestros propios proyectos personales nos mantienen tan ocupados que apenas nos queda tiempo para acordarnos de Dios? ¿Es posible que pase eso? ¿Cabe la posibilidad? El Salmo 37:4, no hace falta que lo busque, es un pasaje muy conocido por todos y en breve empezaré la frase y usted la terminará porque es muy conocido. La palabra nos invita a disfrutar de la presencia de Dios, no tanto de lo que Dios nos da, no tanto de las bendiciones que Él nos proporciona, sino de disfrutar de la misma presencia de Dios. Dice este versículo en particular, deleítate en el Señor. ¿Y qué más? Vaya, qué bueno, qué bendición. Nos conocemos el versículo y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Casi que ponemos el énfasis siempre en esa segunda parte porque ¿quién no quiere que las peticiones que tengas en el corazón sean contestadas? Pero quiero decirles que esa segunda parte no se sostendría sin la primera. Hay una promesa ahí de bendición, pero hay una condición primera que establece la palabra. Deleítate en el Señor. La idea de deleitarse en el Señor es regocijarnos, gozarnos, disfrutar su presencia. Más que la propia bendición, es aquel que da la bendición. Y yo puedo entender que para muchas personas esto es algo complicado y difícil de entender. No porque Dios no quiera mostrarse, no porque Dios no quiera revelarse en su vida, sino sencillamente porque nosotros no le prestamos la atención que Dios requiere o que Dios se merece en nuestra vida. Por otro lado, hay momentos, y valga la redundancia, en nuestra vida en los que Dios realmente pareciera nuestra prioridad. Y digo pareciera porque al poco tiempo deja de importarnos. A veces una crisis determinada, todos pasamos por crisis. Nos acostumbramos incluso al término crisis, cuando el COVID, crisis para acá, crisis para allá. A veces vienen crisis a nuestra vida de muchos tipos. A veces un problema, una circunstancia particular que nos angustia o nos aflige, suelen ser situaciones que nos hacen acercar a Dios. Porque cuando nos aprieta el zapato, y es una forma simbólica de hablar, uno va a buscar ayuda, ¿verdad? Cuando la situación nos aflige, nos oprime, uno trata de buscar ayuda y nos acercamos a Dios. Pero cuando la crisis o el problema desaparece, a veces también desaparece nuestro interés por Dios. Y solo nos acercamos a Él. Yo no digo que esto sea la norma de su vida, pero suele pasar estas cosas. A veces nos acercamos a Dios con una actitud egoísta. No nos acercamos por quién es Él, sino nos acercamos porque necesitamos algo. Y claro, se nos ocurre el acercarnos a Dios. Y está bien, hermano, porque en ese acercamiento a Dios, Dios puede tratar con nuestra vida, evidentemente. Pero no debe ser la necesidad, la aflicción
o la crisis la única motivación que nos impulse a buscar a Dios. Y como digo, a veces cuando desaparece la crisis o el problema, también desaparece nuestro interés por Dios. Hay momentos y situaciones que tratarán de seducirnos para olvidarnos de Dios. Y esos momentos evidentemente no van a ser las crisis, no van a ser las dificultades o los problemas que vengan, porque aún por instinto, y no me gusta utilizar esta palabra, porque las personas no nos movemos por instinto. Los seres humanos, a diferencia de los animales somos personas con razonamiento, con cordura, con sentido común, o deberíamos hacerlo. Y es el sentido común, la cordura, la sensatez, lo que nos debe acercar a Dios y no el instinto. Pero utilizando esta misma expresión, a veces en las crisis y en las dificultades, nadie nos tiene que decir nada, sino que por instinto rápidamente nos acercamos a Dios en busca de ayuda. Pero saben, no son esos tiempos los preocupantes, son los tiempos de abundancia. Son los tiempos cuando tenemos trabajo, dinero, comida. Son los tiempos cuando disfrutamos de bienestar, cuando no hay grandes problemas, cuando nada nos aflige. Son esos momentos de relativa paz y abundancia los que muchas veces nos envuelven de tal manera que ponemos a Dios a un lado y la tendencia a olvidarlo está siempre flotando alrededor nuestro. No es en la crisis, no es en la dificultad, no es en el problema. Ahí doblegamos nuestro orgullo y buscamos a Dios. El peligro está en la abundancia. Cuando tengo esto, cuando tengo aquello. Ahí es donde realmente reside el peligro. Y estoy convencido, con respecto a la vida cristiana o la vida espiritual de un cristiano, que hay más peligro en olvidarnos de Dios en la abundancia, cuando las cosas van bien, que en los momentos de necesidad, en los momentos de dificultad y de lucha. ¿Y cómo llego a esa conclusión? ¿Será que eres muy inteligente? No, no es por eso. Llego a esa conclusión porque la Biblia misma nos advierte de ello. Y un pasaje muy conocido lo encontramos en Deuteronomio, y yo se lo voy a leer, no pierda su Biblia, del Salmo 103, Deuteronomio 6, del 10 al 12. La mayoría de ustedes conocen este pasaje. Dice de la siguiente manera: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Mira lo que dice el verso 12 a modo de conclusión. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Fíjese, hermano, en este pasaje que hemos leído, el enfoque de la bendición, ¿en qué se centra? En Dios. Dios el que dio la casa, Dios el que llenó de abundancia nuestra vida. Todo fue obra de Dios, y aún y a pesar de toda esa abundancia, cabe la posibilidad de que uno se olvide de Él. No es en la crisis, es en la abundancia. Permítame parafrasear este pasaje, plantearlo de otra manera. Cuando Dios te bendiga, cuando Dios te provea para pagar tu alquiler o tu hipoteca, cuando llene tu despensa sin que tú te esfuerces en ello, cuando te provea todo lo necesario para cubrir tus necesidades, cuando te bendiga con abundancia de cosas materiales y te sientas completo y satisfecho, no cometas el error o el pecado de descuidarte y olvidarte de quien trajo la bendición a tu vida. Y ese que trajo la bendición a tu vida es Dios. ¿Puede entonces un creyente olvidarse de Dios en medio de la abundancia? Sí se puede, hermano. Sí se puede. Más difícil es olvidarnos de Dios en el tiempo del problema, de la crisis. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, aún por instinto vamos corriendo delante del Señor para que nos ayude. Aún los que dicen no creer en Dios, buscan a Dios. Señor, ayúdame, Dios, échame una mano. Ahí en ese momento parece que ya no existen los ateos, porque esas mismas personas en momentos de aflicción comienzan a clamar a Dios. Pero qué diferente es la cosa, hermano, cuando tenemos de todo. Tenemos salud, tenemos comida, tenemos dinero, tenemos esto y lo otro. La tendencia humana y carnal es a olvidarnos de Dios. El Salmo 103, vamos a leer del versículo 1 al 5. Son pasajes que usted conoce perfectamente.
Dice la palabra, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides, exactamente, no olvides ninguno de sus beneficios. Y fíjate el contexto de este salmo. Está hablando de no olvidarse en medio de los beneficios que Dios ha dado. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Todo eso lo hace Dios. Y aún así, cabe la posibilidad de que usted y yo nos olvidemos de Él. El Salmo 103 es un salmo de David. Y este salmo entra en la categoría de lo que llamaríamos un salmo de alabanza y de gratitud a Dios. Hay otros salmos que entran en la categoría de ser salmos de sabiduría porque enfatiza esa idea. Salmos de clamor porque el contenido de ese salmo habla acerca de la oración, del clamor y de intercesión delante del Señor. Pero este en particular es un salmo que nos insta a alabar y a dar gracias a Dios y a bendecir el nombre del Señor. Y en concreto tiene su enfoque, este salmo, más que en David, el enfoque está en Dios. Su contenido se centra en exaltar la grandeza de Dios. Se centra en remarcar o señalar las virtudes de Dios, el carácter y el poder de Dios. Incluso debo decir que este salmo, entre el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, era como un himno de adoración. Se utilizaba como un himnario y se cantaba este salmo porque su contenido se centra en la alabanza a Dios. Y cualquier persona, yo le invito a que lo lea con detenimiento, todo el Salmo 103 que tiene apenas, ¿cuántos versículos tiene? 22 versículos. Léalo tranquilamente en su casa y medite en ello. Y si usted tiene un mínimo de conocimiento, se dará cuenta que este Salmo nos enseña unas verdades muy importantes. Podemos incluso a simple vista ver las partes de este Salmo. Por ejemplo, es un llamado a la exhortación. Esto lo encontramos versículo 1 y 2. Versículo del 3 al 5 describe los beneficios o las bendiciones que Dios da. Del versículo 6 al 14 nos declara o describe el carácter de Dios, cómo es Dios. Y del versículo 15 en adelante hasta el 22 nos habla de la grandeza, del poderío de Dios y un llamado universal a adorarle a Él. Pero quiero centrarme en esta mañana en los primeros 5 versículos de este salmo que he leído. Y lo primero que quiero resaltar es que la Biblia hace un llamado a la autoexhortación. Yo sé que usted probablemente sabe lo que eso significa, pero para aquellas personas que esta palabra les es nueva, autoexhortación, quiere decir o significa que es cuando uno a sí mismo se anima, cuando tú a ti mismo te amonestas, te adviertes, te corriges o te motivas. Cuando lo haces a ti mismo, ¿vale? Esa es la idea de autoexhortación. Te estás animando a ti mismo. Y esto es muy habitual, más de lo que uno cree. Usted probablemente ha escuchado a alguien decir cuando está atravesando un momento X, dice, bueno, yo no puedo seguir de esta manera. La persona llega a un punto de reflexión en su vida, se da cuenta de que las cosas van de mal en peor en su vida y hace un tiempo o hace un parón de reflexión. Yo no puedo seguir así. Tengo que hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. ¿Para qué? Para salir de esa situación. Y esa persona se lo dice a sí mismo. Esa es la idea de autoexhortarse, de animarse, de corregirse, de amonestarse a sí mismo. Con respecto al tema de la exhortación, estamos más acostumbrados a la idea de que nos exhorten o de nosotros exhortar o animar o corregir a otra persona. Pero la exhortación, hermanos, no tiene o no siempre tiene que ver con otros. La exhortación, y en este caso hacia uno mismo, puede ser y debe ser un ejercicio espiritual y personal que edifica nuestra propia vida. Todos estamos muy prestos para exhortar a los demás. Le decimos a la gente lo que debe o lo que no debe hacer. Pero ¿te aplicas esa palabra a tu propia vida? ¿Sueles autoexhortarte a ti mismo? ¿Sueles tener esos tiempos de reflexión, de meditación
observar tu propia vida y decir, yo necesito hacer esto, tengo que hacer lo otro, debo cambiar tal cosa. La Biblia nos invita, y aquí vemos el ejemplo en un hombre, en un rey llamado David, que se estaba autoexhortando a sí mismo. En este caso, el rey David estaba haciendo eso. Y a través de esta actitud, de esta amonestación personal que él se hace a sí mismo, él quería desarrollar una actitud de adoración a Dios y a no descuidarse de Dios. ¿Cómo notamos que él se está exhortando a sí mismo? Fíjese en las expresiones que hemos leído en estos primeros 2 versículos. Es como si David estuviera hablando consigo mismo, como si él tuviera un diálogo personal con él mismo. Y él dice, el versículo 1, alma, bendice a Dios. Alma mía, bendice a Dios. No se lo estaba diciendo a otros, se lo estaba diciendo a sí mismo. Vuelve y repite que debía bendecir a Dios y que todo su ser debía bendecir también al Señor. Él dice, alma mía, no te vayas a olvidar de ninguno de los beneficios que Dios te ha dado. Vuelvo a repetir, no se lo estaba diciendo a otra persona, se lo estaba diciendo a sí mismo. Y si un hombre como David, el dulce cantor de Israel, llegó a este punto en su vida donde se tenía que autoexhortar a sí mismo para no olvidarse de Dios, ¿cuánto más nosotros también, hermano? Debemos autoexhortarnos a decirnos a nosotros mismos, a recordarnos. Y por eso orábamos hace un momento o reflexionábamos sobre ello. ¿Cuántas bendiciones Dios te ha dado en tu vida? ¿Cuántas veces las sacas a la luz en tu propia memoria para recordar la grandeza de Dios y para darle gracia? Porque pareciera que lo único que tenemos es una lista de peticiones. Y acercamos a Dios para pedir esto, pedir lo otro. ¿Es que está mal pedir? No, hermano, usted puede pedir. La Biblia dice que traiga sus peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y súplica. Pero ¿no cree usted que con la misma insistencia hay que traer gratitud? Hay que decirle al Señor gracias. Hay que agradecerle por su bondad. Y no solamente por lo que te hace hoy, por lo que ha hecho de aquí para atrás. Cómo Él te ha mantenido, te ha sostenido, te ha ayudado, te ha sanado, te ha cuidado cada día. Uno tiene que sacar a relucir en la propia mente de uno y en el corazón de uno todo lo que Dios ha hecho por nuestra vida. Y debemos ser agradecidos. Eso era lo que estaba haciendo David. Alma mía, no te vayas a olvidar de los beneficios que Dios te ha dado. Alma, recuerda que Él perdona tus iniquidades, que Él sana tus dolencias. Alma, no te vayas a olvidar que Él es el que rescata del hoyo tu vida. Lo hemos leído en la palabra. Él te corona de favores y misericordias. Alma, recuerda que quien te sacia de bien tu boca es el Señor, es Dios. Recuerda que Él es el que te rejuvenece como el águila. Todo esto es una autoexhortación que este hombre hace a sí mismo. Y me encanta esta palabra. ¿Saben por qué? Porque deja ver la honestidad y la integridad de este hombre y la importancia que le da a Dios en su vida. O sea que recordar las obras de Dios en nosotros nos deja ver la importancia que nosotros le damos a Dios. Recordar los favores, la ayuda, la bendición que Dios derrama en nuestra vida, traerlas a la memoria es una forma de decir que Dios, tú me importas en mi vida. David se presentaba a sí mismo los argumentos, las razones de peso que le debían impulsar a adorar a Dios y a honrarlo con su vida. Por eso hago mención de todo esto. Él se está recordando a sí mismo todas estas cosas. Todos estos son argumentos que él tenía para decir, debo adorar a Dios. Saben, muchas veces nosotros, me incluyo, hacemos, yo no digo todos, tal vez usted es más espiritual, pero muchas veces hacemos todo lo contrario. Buscamos razones para incrementar nuestro desánimo. Buscamos razones para justificar nuestra queja, nuestros lamentos, en lugar de darle gracias a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros ponemos el enfoque en lo que no tenemos, en aquello y en lo otro, lo que hacemos es que nos desanimamos cada vez más. La Biblia nos llama a traer al recuerdo toda la obra que Dios ha hecho en nosotros. ¿Para qué? Justamente para reforzar nuestra fe, para seguir confiando en Él, pero sobre todas las cosas,
para exaltar el nombre de Dios en nuestra vida. Y qué bueno sería, hermano, que todos nosotros tuviéramos la madurez espiritual suficiente como para exhortarnos a nosotros mismos. Que todos tuviéramos la predisposición en el corazón, no tanto de estar pendiente de exhortar a otro, sino de exhortarnos a nosotros mismos con la idea de buscar a Dios. Yo te pregunto, y es una pregunta genérica para todos nosotros, incluido yo también, ¿te autoexhortas? ¿Te animas a ti mismo con la idea de buscar a Dios? ¿Te haces ese tipo de reflexión en algún momento? ¿Paras a pensar y decir realmente yo necesito más a Dios? ¿O esos pensamientos no suelen pasar por tu cabeza? Aquí encontramos un hombre que fue un hombre usado por Dios, un hombre bendecido por Dios, pero que él también entendía que existía la posibilidad de olvidarse del mismo Dios. Y estas actitudes del rey David nos dejan ver algunos aspectos y lecciones importantes para nosotros. Podemos tocar algunas de ellas. La primera es que usted es responsable de su propia vida espiritual. Ni es tu esposa, ni es tu esposo, ni son tus hijos. Tú eres responsable de tu propia vida espiritual. Y David sabía esto. David sabía cuál era su responsabilidad ante Dios y su actitud de tomar el control de sus emociones y de sus decisiones y enfocarlas en Dios, nos habla de su madurez espiritual. Parte de la madurez espiritual está en que usted y yo entendamos que el crecimiento, el desarrollo, el avance en nuestra vida espiritual depende de nosotros mismos y no de ninguna otra persona. Dios nos ayuda en todo el proceso. Él está haciendo una obra en nosotros. Él nos ha dado el Espíritu Santo que habita en nuestra vida para ayudarnos en ese crecimiento. Pero tú tienes la última palabra. Tú determinas qué vas a hacer con tu vida. A veces nos relajamos demasiado. Pensamos que de alguna manera otros se tienen que encargar de nuestro crecimiento y de nuestra vida espiritual. Pero lo que nosotros entendemos en estas palabras y a través de esta actitud que este hombre asumió, que fue una actitud de responsabilidad hacia él mismo, esto nos enseña que tanto usted como yo somos responsables de nuestra propia vida espiritual. David, el rey, no trató de evadirse de esa responsabilidad. No culpó a otros o a los problemas o a las situaciones difíciles. Él no trató de justificarse, sino que asumió la responsabilidad que tenía ante Dios de su propia vida. Dicen algunos estudiosos de la Biblia que este salmo fue escrito en la vejez de David, que Dios lo guió a escribir este salmo y posiblemente después de pasar alguna profunda crisis personal en su vida, donde él experimentó la ayuda y el favor de Dios. David aprendió que su relación con Dios y su adoración no podía estar condicionada. ¿Condicionada por qué? Por la situación o la circunstancia del momento. Da igual si las cosas van bien o da igual si las cosas van mal. Esa situación en particular que tú o yo podamos vivir no puede condicionar nuestra relación con Dios. Cuando todo va bien, va tan bien que nos olvidamos. Cuando las cosas se tuercen, comenzamos a clamar. Y clamamos el tiempo que se tarda en solucionar los problemas. Luego nos olvidamos de todo. Así no podemos andar. Nuestra relación y nuestra adoración hacia Dios no puede depender de la circunstancia o el momento que estemos viviendo. Ni siquiera tampoco de nuestro estado de ánimo. Y todos pasamos por diferentes momentos en la vida. Hay días que usted siente un entusiasmo que se va a comer el mundo, como decía tiempo atrás. Y hay días que usted siente que se está arrastrando por el suelo y que el mundo se lo está comiendo a usted. ¿Por qué? Porque así nuestros estados de ánimo pueden variar. Sin embargo, tu estado de ánimo no puede condicionar cómo tú tienes que acercarte a Dios o tener una vida de adoración y de entrega a Dios. Tienes que estar esa relación con Dios por encima del estado de ánimo. A veces decimos, no, es que yo estoy desanimado, desmotivado, desilusionado con este camino de la fe. Y cabe la posibilidad que en algún momento podamos sentirnos así, porque somos humanos, cristianos, pero somos humanos también. Pero ni siquiera, hermano, ni siquiera esos sentimientos de desmotivación, de desánimo, ni siquiera esos sentimientos o estados de ánimo deben tomar el control de nuestra vida espiritual.
debemos agarrarnos a Dios, caminar en Dios por encima de cualquier circunstancia. ¿Y saben qué? Se puede hacer. Dios nos da la fuerza, Dios nos da el poder, el Espíritu Santo ministra nuestra vida para que eso pueda ser. Y eso lo vemos a lo largo de todos los personajes de la Biblia. Hombres y mujeres de Dios que experimentaron desánimo. Josué fue uno de ellos, es el más que nombramos. ¿Y qué le dijo el Señor? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. No le dijo, oye Josué, relájate, túmbate ahí, que dentro de un momento te mando un ángel. Él va a poner sus manitas sobre ti y verás que te van a salir hasta alas. No fue lo que pasó. En medio de su desafío que tenía por delante, de una tierra que debía conquistar, a la cual Dios le había dado ya la victoria, Dios le dijo, Josué, usted se tiene que esforzar y usted tiene que ser valiente. Usted no se puede desanimar, no puede dejarte llevar por el temor. Y saben, como Josué, así usted también. Dios nos da la fuerza y la fuerza de Dios reside en que Él está con nosotros, hermano. Porque Él dijo, yo no te dejaré, Josué, yo no te desampararé en ningún momento. Esa convicción, esa seguridad de que Dios está con nosotros es lo que nos debe hacer caminar a pesar del desánimo, a pesar del cansancio, a pesar de las dudas, a pesar del agotamiento emocional que puedas tener, tu estado de ánimo. Tus emociones, tus sentimientos del momento no pueden condicionar el que tú busques, sigas a Dios, adores a Dios y sirvas al Señor. Y en más de una ocasión, hermano, a veces cuando cada uno de nosotros decimos este tipo de declaración, ¿qué declaración? Estoy desanimado. ¿Alguien ha dicho algo? No levante la mano. ¿Alguien ha dicho en alguna ocasión, no, es que yo estoy desanimado? Se lo he dicho no sé ni cuántas veces. Ya he perdido hasta la cuenta. No, es que estoy desalentado, desmotivado, no tengo entusiasmo. Sí, puede pasar esas cosas, pero quiero decirte también algo, porque engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Dice la palabra. Y sin ánimo de minimizar el dolor que alguien pueda experimentar, a veces detrás de esa clase de argumentos y de afirmaciones que hacemos o que utilizamos, las utilizamos para justificar, hermano, una conducta improcedente. No es que estoy desanimado, lo utilizo para justificar tal vez mi falta de compromiso. A veces utilizo eso para justificar mi vagancia. ¿Saben lo que es la vagancia? Nadie lo sabe. Flojera, gandulismo. A veces para justificar eso a mí mismo, digo, es que estoy desanimado, estoy desmotivado. No, lo que pasa es que eres un gandul, que no quieres esforzarte. A veces para justificar también mi actitud de irresponsabilidad. Es más fácil, suena mejor, es más dulce decir estoy desmotivado. Casi que hasta la gente le da pena de nosotros porque decimos tal cosa. Pero la realidad puede ser que no es que esté desmotivado, sino que eres una persona irresponsable. Eres una persona vaga. Eres una persona que no quiere esforzarse ni siquiera por el reino de Dios. No digo que sean todos los casos, hermano, pero recuerda, tu corazón y el mío son engañosos. Y a veces detrás de todas estas cosas, sencillamente hay una artimaña de tu propia carnalidad para que no sigas a Dios, para que no sirvas al Señor, para que Él no sea el centro de tu adoración. Una segunda cosa que aprendemos de todo esto es que una actitud esforzada habla de tu compromiso y de cuán importante es Dios para ti. ¿Qué le estaba pasando a David en ese momento? No lo sabemos con seguridad. La Biblia no aclara. En el momento que el Espíritu lo guió a pronunciar este salmo, no sabemos exactamente lo que le pasaba, pero lo que sí sabemos es que en su interior, en su mente y en su corazón se estaba librando una batalla. Una batalla al punto que se dio cuenta que necesitaba tomar cartas en el asunto porque la cosa estaba peligrando. La posibilidad de olvidar a Dios estaba rondando el corazón de David. ¿Cómo lo sé? Por la expresión del versículo número 2 cuando dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Esta expresión, no te olvides de ninguno de sus beneficios, más allá de ser la introducción a una lista de cosas que él dice del versículo 3 y 5, que es una lista de beneficios, es una
autorreflexión que él hace, donde él se está diciendo a sí mismo, considera quién es Dios, David. Considera cuán grandioso es el Señor, cuán grande es su poder. Considera cuán grande es su bondad, porque mira de la manera que Él te ha bendecido. Él llegó a ese punto en su vida, en medio de su batalla mental, como se cantaba hace un momento, en medio de su angustia tal vez, en medio de una situación particular que no sabemos la que era. Los estudiosos dicen que probablemente era una profunda crisis personal que estaba viviendo. En medio de esa situación, la tentación a olvidarse de Dios, a descuidar al Señor, estaba ahí presente. Pero en medio de esa situación, valga la redundancia, él reflexionó, consideró quién es Dios. David estaba asumiendo en ese momento una actitud de esfuerzo y de responsabilidad hacia sí mismo o consigo mismo. Es como si dijera, no me voy a dejar llevar por esta situación. No me voy a dejar llevar por esta emoción, por este sentimiento que estoy teniendo. No me voy a dejar llevar por esta situación que me está aplastando. Voy a esforzarme y voy a comprometerme conmigo mismo para no descuidar a Dios en mi vida. Eso era lo que estaba haciendo este hombre. ¿Por qué lo hacía? Porque para David no había nadie más importante que Dios. ¿Me escuchó? Para David no había nadie más importante que Dios. Y yo te pregunto, ¿quién es la persona más importante en tu vida? No digo la cosa porque yo no puedo comparar a Dios como una cosa, sino como una persona. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? ¿Saben? No hace falta que usted lo diga. Tu esfuerzo, tu compromiso, tu entrega y dedicación habla de quién es más importante para ti. Y ojalá Dios permita que esa persona más importante no sean tus hijos, no sea tu esposo o tu esposa, sino que sea Dios mismo, la persona más importante. La tercera cosa, para ir casi finalizando ya, nos habla estos pasajes del alto y del sublime concepto que David tenía acerca de Dios. Para él Dios no era cualquier cosa ni cualquier persona. Por eso sus palabras reflejan que Dios era el centro de su adoración y de su vida. Él dice en el primer versículo, bendice, alma mía, al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Vuelve a repetir en el versículo 2, bendice, alma mía, al Señor. La insistencia en esta actitud nos deja ver cuál era el concepto que David tenía acerca de Dios. Él se autoexhortaba a sí mismo y estaba enfocando toda su atención en darle la gloria a Dios en todo momento. Esa era la iniciativa, el deseo, la exhortación de David. Y esto nos habla de cuál era el concepto que él tenía acerca de Dios, cuál era la idea, cuál era la convicción que David tenía de Dios. Él se decía a sí mismo, en otras palabras, todo mi ser debe adorar a Dios. Toda mi vida o yo existo para darle la gloria a Dios. ¿Te has planteado tú tu existencia de esa manera? A veces hay momentos en la vida donde uno se hace esas preguntas existenciales. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué existo? ¿Por qué nací en tal lugar? ¿Por qué estoy en este otro lugar? ¿Cuál es la razón o el propósito de mi vida? La Biblia lo dice claramente. Usted y yo existimos, ¿sabes qué? Para dar gloria a Dios. Ese es el principal propósito de su vida. Y de alguna forma esta expresión nos ayuda a recordar eso, lo que dijo el profeta Isaías 43:7, dice, para la gloria mía, habla el Señor, los he creado, los formé y los hice. Tú fuiste creado para la gloria de Dios. Tú no fuiste creado solamente para comprarte una casa y un coche o establecer una familia. Esa no es la razón de tu existencia. Eso es algo secundario en la vida. Eso vamos a decir que forma parte de la vida, pero no es el principal propósito de tu vida. Tú existes para darle gloria a Dios, para con tu vida glorificar el nombre del Señor. Y te pregunto, ¿qué concepto tienes de Dios? ¿Qué piensas de Él? ¿Qué representa Dios en tu vida? ¿Una religión? ¿Un pasatiempo para el fin de semana?
Tu vida de adoración habla por sí sola de quién es Dios para ti. ¿Con qué frecuencia adoras a Dios? Deberíamos hacernos este tipo de preguntas. ¿Sabes para qué? Para no caer en la rutina de una religión. Para no sencillamente cumplir con la parte espiritual de nuestra vida. Dios debe ser el centro de nuestra vida. Y por último, hermanos, una de las cosas que aprendemos en este pasaje es que el olvido de Dios habla de un corazón que está atrapado por el pecado. Se lo repito. El olvido de Dios habla de un corazón atrapado por el pecado. Cuando usted y yo asumimos una actitud de indiferencia hacia Dios, una actitud donde no me importa, me da igual, donde no prestamos la debida atención, lo que estamos reflejando realmente es una manifestación que nuestro corazón, escúcheme, se está desviando de Dios. Nuestra falta de interés en Dios, nuestra falta de interés en el reino de Dios, nuestra falta de interés en tener una vida de adoración, de consagración, de entrega a Dios, lo que refleja, ya sea en usted o en mí, es que nuestro corazón se está desviando del Señor. Me explico. David entendía perfectamente el peligro que suponía o que representaba olvidarse de Dios. Él lo entendía perfectamente. Era como abrir una puerta a la autodestrucción en su vida. Cuando tú te olvidas, si yo me olvido de Dios siendo conocedores de Él, cuando nos descuidamos de nuestra vida espiritual, cuando no queremos saber nada ni siquiera de su propio reino, lo que estamos haciendo nosotros mismos es abrir una puerta en nuestro corazón a nuestra propia autodestrucción. Por eso él decía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Olvidarse, hermano, no es un fallo de la memoria. ¿Cuántos se olvidan al día de algo? Nadie. José Luis echó mano a la cabeza, la hermana. A veces me he visto buscando las gafas en mi casa y resulta que las tengo puestas. Yo no sé si a usted le ha pasado. A ese punto llegamos ya, el Alzheimer. Buscando las gafas, desesperado por todos lados. Las gafas que yo no puedo salir a la calle. Sin las gafas no puedo. Y las gafas puestas en la cara. Y uno se olvida, te olvidas las llaves, te olvidas esto y lo otro. Mire, cuando la palabra dice aquí, no te olvides de ninguno de sus beneficios, no es un fallo de memoria. Olvidarse aquí no es un simple descuido, no es un acto involuntario. De hecho, esta palabra en el original hebreo significa, y escúcheme bien, esta palabra no te olvides, concretamente olvidar, en este pasaje y en su término hebreo, significa ignorar de manera deliberada. ¿Sabe lo que eso significa, no? Adrede. Estoy ignorando, estoy descuidando esto, adrede. Significa también dejar de preocuparse o no prestar atención. Son definiciones que nos da este término en hebreo. Es un término bastante amplio y otro significado es que volverse autosuficiente. Usted puede agarrar un diccionario bíblico y busca esta palabra en hebreo y verá esta definición. Dicho de otra forma, ignorar a Dios es el equivalente de un corazón envanecido consigo mismo, que se considera autosuficiente, soberbio y orgulloso. Esa es la idea. Cuando uno se descuida de manera deliberada de Dios, cuando uno no presta atención a su palabra, cuando hago lo que me dé la gana sin tener en cuenta lo que dice la Escritura, cuando no muestro una preocupación ni siquiera por el reino de Dios o la obra de Dios, yo me estoy considerando autosuficiente. Mi corazón está lleno de envanecimiento o se ha envanecido. Y hay una serie de pasajes en la palabra, leí hace un momento, no lo voy a volver a leer, Deuteronomio 6 del 10 al 12, donde dice, cuídate de no olvidarte del Señor. Romanos 1:21 dice la palabra, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que hicieron, se envanecieron, dice la palabra, en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire otro pasaje, Proverbios capítulo 30, verso 8 y 9, Salomón dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Dios?
¿No te das cuenta de la connotación de esta frase? Cuando tengo abundancia, cuando tengo de todo, mi tendencia humana es a creerme autosuficiente. Me envanezco de tal manera que puedo llegar al punto de decir, ¿y quién es Dios? Esta frase tiene una connotación de soberbia y de autosuficiencia. Si leemos en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4, Jesús le dice a una de las iglesias, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire, escúcheme bien, porque estos 4 pasajes reflejan 4 contextos diferentes, ¿vale? Son 4 contextos diferentes que se estaban viviendo, pero hay un mismo denominador común. Hay un mismo principio espiritual. Es el olvido hacia Dios. Es hacer que nuestro corazón se crea autosuficiente y se envanezca. ¿Y saben qué? Lo voy a poner un poco más grave porque es la realidad. La autosuficiencia, el envanecerse el corazón, al descuidarse, al no tener al tener en poco, al no cuidar nuestra relación con Dios, es un desprecio al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tal vez usted no ve la gravedad de esto. Yo le invito, reflexiónelo en su casa. La autosuficiencia es un desprecio al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y un rechazo a su gracia. Fíjate lo que puede llegar ese olvido que nosotros suavizamos, un olvido que endulzamos, que justificamos. No, es por esta situación, es por esto otro, es que yo me siento así, me siento aquí, es que estoy muy cargado, es que tengo muchos problemas, es que el trabajo se me amontona y 1000 excusas diferentes que ponemos. Pero ¿sabes qué pasa? El corazón se está olvidando de Dios. Nos estamos creyendo y considerando autosuficientes. Estamos envaneciendo nuestro propio corazón. Termino en esta mañana, hermanos. ¿Es posible de que te estés olvidando de Dios? Son preguntas de reflexión solamente. ¿Es posible que tus muchas ocupaciones, proyectos, tus muchas bendiciones te estén arrastrando a un estilo de vida centrado en ti y no en Dios? ¿Cómo es tu nivel de responsabilidad con respecto a Dios? ¿Te consideras una persona responsable cara a Dios? No cara a mí ni a ninguna otra persona. ¿Te consideras una persona responsable cara a Dios? David decía, alma mía, no te vayas a olvidar. Alma mía, no te olvides de Dios. ¿Eres responsable con Dios? ¿Eres responsable con sus propósitos, con su voluntad? ¿O te crees autosuficiente? ¿Crees que no necesitas esto, aquello, lo otro? ¿Te preocupa realmente tu relación con Dios? ¿Te preocupa el adorarle a Él? El que todos los días haya gratitud en tu corazón hacia Dios. ¿Te preocupa eso, hermano? ¿O ya casi que te has acostumbrado a que ni haya ni un simple gracias, Señor? Cuidado, hermano. Y esta es una palabra tanto para usted como para mí, porque ninguno estamos exentos de que nuestro corazón se desvíe y que nos olvidemos del Señor. Y por último, ¿qué estás haciendo para no desviarte del camino del Señor? ¿Qué estás haciendo para no desviarte, para no perder el enfoque en Dios, no tanto en la bendición? ¿Saben? Si algo no debemos preocuparnos, es por la bendición de Dios. No debemos preocuparnos por eso. ¿Por qué? Porque Él es fiel y verdadero. Porque Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Porque aún la petición no ha llevado a nuestra boca y Dios sabe qué es lo que le vamos a pedir. Con esto no estoy diciendo que no ore o que no le pida al Señor, pero no se obsesione por esta o por aquella bendición. Obsesiónese en el buen sentido de la palabra con buscar a Dios, por disfrutar su presencia, por conocer quién es Dios, porque del resto se encarga Él, hermano. David entendía esto y por eso él se autoexhortó y se dijo, alma mía, no te olvides de Dios. Amén.